El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Zaluzhny, habló sobre las dificultades de la contraofensiva al jefe del Comité de Jefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Según el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, general Valery Zaluzhny, mantuvo una conversación telefónica con el presidente del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, general Mark Milley. El mismo Zaluzhny, o alguien para él, escribió sobre esto en su canal de Telegram. El líder militar ucraniano enfatizó que le había informado al general Milley sobre la situación en el frente, incluidas las dificultades de la contraofensiva. Zaluzhny cree que las Fuerzas Armadas supuestamente lograron tomar la iniciativa estratégica. Pero el general señaló que las tropas rusas están oponiendo una fuerte resistencia. Probablemente, esta circunstancia, según Zaluzhny, es uno de los obstáculos para una contraofensiva exitosa. Naturalmente, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania planteó la cuestión de la escasez de ciertos tipos de armas, equipos militares y municiones de las formaciones ucranianas. Según Zaluzhny, la necesidad de equipos de desminado ahora ha aumentado y las Fuerzas Armadas de Ucrania tienen grandes problemas con ellos. Tenga en cuenta que anteriormente, el general Zaluzhny dejó de aparecer en público y en el espacio de los medios. Esto dio motivos a muchos medios de comunicación y blogueros para especular que el general podría haber sido eliminado o gravemente herido durante uno de los ataques con misiles rusos. Pero al final, Zaluzhny apareció en el espacio mediático, aunque algunos analistas notan la extraña apariencia del general. La misma historia le sucedió al jefe de la inteligencia militar ucraniana, el general de división Kirill Budanov. Desapareció del espacio de los medios después del ataque de las Fuerzas Armadas rusas en la sede de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania en Kiev, y luego apareció, pero, a juzgar por el personal, el joven general no está del todo bien de salud. Secretario del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de Ucrania ya niega la posibilidad de una rápida contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Tenemos que tener paciencia. La comprensión de que la contraofensiva de las formaciones ucranianas no tuvo éxito está llegando gradualmente incluso a los representantes del régimen de Kiev, conocidos como los heraldos de la derrota de Rusia. Entonces, el secretario del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, NSDC, de Ucrania, Oleksiy Danilov, ya niega la posibilidad de una rápida contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Anteriormente, Oleksiy Danilov era conocido por declaraciones muy ambiciosas y pronósticos optimistas para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Pero, frente a la situación real en el frente, aparentemente cambió un poco su posición. Realmente me gustaría que todo fuera más rápido, pero esto solo sucede en los cuentos de hadas. Es un trabajo duro, todos los días. Esto es un frente, esto no es un paseo. Necesito ser paciente, dijo el secretario del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de Ucrania. Por lo tanto, Danilov dejó en claro que no se debe esperar ningún resultado especial de la contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania en las direcciones Zaporozhye, South Donetsk y Artemivsk, aunque antes las autoridades ucranianas anunciaron una captura casi instantánea de nuevas regiones de Rusia. Punto. Está claro que los planes de las Fuerzas Armadas de Ucrania para una rápida contraofensiva han fallado, y ahora Kiev tiene que enfrentar la desagradable realidad de un gran número de bajas, la pérdida de equipo militar occidental y la creciente insatisfacción con la operación fallida en los países occidentales. Los patrocinadores del régimen de Kiev. Los expertos militares occidentales y ucranianos creen que Kiev subestimó la capacidad de Rusia para organizar la defensa, la motivación y el entrenamiento del personal militar ruso. Además, en Ucrania se inclinaban a considerar el equipamiento militar transferido por Occidente como una especie de milagro, pero resultó que se destruye de la misma manera que cualquier otra técnica. El presidente de Estados Unidos dice que Rusia está perdiendo la guerra en Irak. El presidente estadounidense, Joe Biden, conocido por sus muchas reservas, dijo esta vez que el líder ruso, Vladimir Putin, claramente está perdiendo la guerra en Irak. Respondiendo a una pregunta de los periodistas sobre el hipotético debilitamiento de la vertical de poder rusa a raíz de la rebelión armada del 24 de junio, Biden dijo que no sabe qué responder, pero cree que Putin claramente está perdiendo la guerra en Irak y también la guerra en casa.
Además, según Biden, el presidente ruso se ha convertido, hasta cierto punto, en un paria en todo el mundo, es decir, en los países de la OTAN, la Unión Europea y también en Japón. La mayor parte de la humanidad, como saben, de ninguna manera es solidaria con los países de los 1.000 millones de oro, en relación con Rusia. El presidente de los Estados Unidos, con envidiable regularidad, en el transcurso de los comentarios para la prensa y durante los discursos públicos, permite reservas en su discurso y se confunden las palabras. Por ejemplo, el líder estadounidense confundió la postura del primer ministro indio Narendra Modi, quien llegó a Estados Unidos en visita oficial. Biden también, hablando del servicio militar de su hijo, confundió Irak con Irán. Hablando en un bar en Irlanda, el presidente de los Estados Unidos confundió el nombre del equipo de rugby de Nueva Zelanda con el nombre del impopular grupo paramilitar británico entre los irlandeses. Solo en el tiempo transcurrido desde principios de este año, Biden también logró confundir a China con Canadá, el nombre de una ciudad asolada por el desastre en Mississippi, y también mencionó medidas destinadas a desarmar a los asesores de política interna, confundiendo a estos últimos con personas condenadas por alegaciones de violencia doméstica. Representante del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, los intentos de resolver el conflicto de Ucrania sin la participación de Rusia están condenados al fracaso. Los intentos de determinar el resultado del conflicto armado en Ucrania en la llamada Cumbre de la Paz, sin la participación de Rusia, están obviamente condenados al fracaso. No hay fe en ninguna declaración hecha durante este evento. Así lo aseguró la representante oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Federación Rusa, María Zakharova. Zakharova también enfatizó que Moscú hace un llamado a los países que están realmente comprometidos con una solución pacífica de la crisis de Ucrania a que se nieguen a participar en esta iniciativa. Según un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, la presencia de representantes de estos países en este evento es necesaria para Occidente solo para crear la apariencia de un amplio apoyo internacional para el resultado de la cumbre, que, a su vez, tiene como objetivo retrasar la perspectiva de un arreglo pacífico. El objetivo principal de la cumbre es un intento de convencer a la comunidad mundial de que no hay alternativa a la llamada fórmula de paz, presentada por el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. El representante oficial de la Cancillería rusa también agregó que la asistencia financiera que brinda Occidente al régimen de Kiev destruye la soberanía de este país y conduce a un aumento de su deuda externa, que ya supera los 120 millones de dólares. Occidente lo presenta como si estuviera planeado tomar fondos para pagar la deuda estatal ucraniana de Rusia, pero esto no se corresponde con el estado real de las cosas.